Vámonos con la guía del Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1 2025, la 17ª ronda de este campeonato. 7 grandes premios que se han disputado de Azerbaiyán, todos en el Baku City Circuit, y uno de ellos también, además, el Gran Premio de Europa del año 2016, la primera carrera en este circuito, que evidentemente también se disputó en el país de Azerbaiyán, pero no contabilizó como Gran Premio de Azerbaiyán, como digo. De ese hay 7 y luego uno que es el Gran Premio de Europa del año 2016. Si yo fuera Zak Brown, habría apartado un poquito de ahorros para este final de temporada por si acaso se le va la pinza a Lando Norris y Oscar Piastri. Pues Zak, esos ahorros en Trade Republic, porque Trade Republic se ha convertido en apenas 5 años en la principal plataforma de ahorro e inversión de Europa. Puedes crear una cuenta con un IBAN español y remunerada al tipo de interés del Banco Central Europeo, que es de un 2,02% TAE, y lo bueno es que toda la gestión de impuestos de los intereses que generes es automática, así que tú no tienes que preocuparte. Y si quieres invertir, siempre con cabeza y entendiendo los riesgos que traen estas operaciones, con Trade Republic puedes invertir en acciones, ETFs o fondos de inversión desde €1. Y además te puedes llevar una tarjeta Mirror Visa bastante guapa que te devuelve el 1% de tus compras y lo invierte automáticamente en tu plan de inversión. Si quieres abrirte una cuenta gratuita, infórmate y consulta condiciones en el link que te dejamos en la descripción. ¿Qué estadísticas tenemos en este circuito en lugar de los Street Fighter? Pues el Street Fighter que más poles ha conseguido ha sido Charles Leclerc con 4, Nico Rosberg, Lewis Hamilton, Sebastian Vettel y Valtteri Bottas tienen una solo. La estadística, sinceramente, de sábados aquí de Leclerc es absolutamente espectacular en el circuito donde nació el I Am Stupid, ya sabéis, en el año 2019. En cuanto a victorias, hay que congratularse, uno de los nuestros sigue teniendo todavía el récord, Checo Pérez con 2. Este año, si gana Verstappen o si gana Piastri o si gana Hamilton, cosa que veo un poquito más difícil, se podría romper esa estadística. Lo dicho, Pérez 2 victorias en este circuito, una para Rosberg, Ricciardo, Hamilton, Bottas, Verstappen y Oscar Piastri. El circuito, el Baku City Circuit, sinceramente, y yo creo que me vais a matar, me parece que es uno de los mejores ahora mismo que hay en el calendario. Sé que es nuevo circuito, sé que es urbano y todo lo que no nos gusta y apesta de Liberty, pero yo, me vais a perdonar, igual que un poco Arabia Saudí, yo compro también este trazado, que para mí tiene secciones muy interesantes. A ver, en primer lugar, curva número 1, es el punto más claro de adelantamiento, la primera frenada del circuito. Muy importante esta frenada porque venimos de una recta de aproximadamente 2,2 kilometrazos. Zona de DRS, dependiendo del año la adelantan o atrasan un pelín más porque puede ser demasiado fácil o se pueden pasar y hacer el adelantamiento demasiado difícil, pero ya digo, curva número 1 donde el año pasado Piastri le mete el hachazo a Leclerc y consigue la victoria. Curva número 3, segundo gran punto de adelantamiento, ¿por qué? Bueno, porque es la segunda zona de DRS y además de todo eso, punto también de contacto en la salida o el golpe que tuvieron el año pasado Checo Pérez y Carlos Sainz, justo en este punto que estoy señalando en el cursor. Curva número 7 es otra interesante, es la curva del Castillo, la zona más lenta de todo el circuito. De hecho, las 7 entras en esa sección del Castillo, y luego curva número 8 es la que nos da acceso a la sección bautizada como I Am Stupid, ¿no? Por Charles Leclerc. Esa curva número 8 que tiene una anchura de aproximadamente 7 metros, es 7,6 metros. Podríais decir, hombre, ¿caen 3 coches de Fórmula 1 en paralelo? Sí, pero sigue siendo una zona muy estrechita. A partir de ahí nos vamos por toda la parte antigua, bordeando el castillo. Y hay una sección muy interesante, que es la curva número 15, que yo creo que tiene bastante enjundia de este circuito. No sé si os acordáis, en el año 2018 estuvieron a punto de darse la leche del siglo Pierre Gasly y Brendan Hartley, con un pequeño malentendido en clasificación. Es un lugar donde se llega a 300 km/h, frenas a 90, en bajada, con cierto contraperalte, de frente a un muro. Sinceramente es una curva muy complicada y a mí me parece que es uno de los puntos más calentitos del circuito. Siempre en entrenamientos libres 3, recuerdo Leclerc el año pasado, acabas viendo golpes de la gente allí intentando buscar los límites. Y luego la curva número 16, que diríais, bueno, un codo de 90 grados que da a la recta de meta, no tiene demasiada historia. No tiene demasiada historia, pero es una curva que te marca toda la velocidad que vas a llevar en la recta de 2,2 kilómetros que te viene después. Y además nos dejó pues una imagen bastante guapa el año pasado con Oscar Piastri y Charles Leclerc derrapando al mismo tiempo, saliendo de la última curva. El año pasado, que como digo, fue la edición de la victoria de Oscar Piastri, diríais, Jorge, vas a poner una foto para ilustrarlo del adelantamiento de Piastri a Leclerc. Sí, no. El año pasado para mí fue el año o fue la edición del descubrimiento del doble DRS que llevaba McLaren. Evidentemente también fue el de la segunda victoria de Piastri después de la que consiguió en el Gran Premio de Hungría. Aquí
por méritos propios, si lo queremos decir así, sin la ayuda del equipo, cambios de posición con Norris, por decreto, muy buen ritmo, adelantó en la vuelta 20 a Leclerc con un súper hachazo que no se esperaba el monegasco en la curva número 1 y a partir de ahí abrió la distancia. Fue también la edición en la que, pues eso, Checo y Carlos tuvieron un toque cuando estaban luchando por la segunda y tercera posición, ambos pues terminaron fuera y eso terminó con Piastri, Leclerc y Russell como podio. Russell sin hacer nada de repente pues encontró un podio. Fue la edición en la que Lando Norris remontó desde la 15ª a la 4ª posición y fue una edición en la que Alonso sinceramente hizo la heroica llegando en 6ª plaza, también auspiciado evidentemente por los toques que hubo en la última vuelta con Checo Pérez y con Carlos Sainz. A ver, fue una edición también que estuvo marcada por la... a ver, ¿cómo lo digo yo? La poca variedad estratégica. Fue una carrera complicadita, vamos a decirlo, desde el punto de vista del muro, porque solamente hubo una parada. De hecho, Fernando Alonso fue el hombre que paró más pronto, hizo 40 vueltas de neumático duro, parando en la vuelta número 11 con un duro usado de Aston Martin para llegar a la 51. Y el resto de estrategias ya lo veis, pues Leclerc para en la 16, Piastri para una vuelta antes en la 15, Russell en la 12 y todo el mundo llega sin problemas hasta el final. A ver, lo que eligió Pirelli el año pasado para esta carrera fue C3, C4, C5. Era lo más duro, o mejor dicho, lo más blando que había en aquel momento para la elección de neumáticos de Pirelli y por eso este año pues han vuelto a hacer los deberes. Otra vez muy bien y vuelven a traer a este circuito el C4, C5 y C6, es decir, el compuesto súper blando que se estrenó para Mónaco y que probamos en Emilia-Romagna y que cada vez va a ser más habitual, incluso también el año que viene, como nos confirmó Mario Isola. Y aquí tenéis que pues con una estrategia un pelín diferente, con una elección de neumáticos un poco diferente, esperamos ver una carrera. En cuanto a estrategia, pues eso, un poquito diferente. ¿En qué sufren los neumáticos en este circuito? Pues salvo un poquito de incidencia en las gomas traseras, ahí lo veis por pura tracción, la verdad que no sufren demasiado las gomas aquí. Ya digo, la parte central de los neumáticos traseros por pura tracción, no hay estrés lateral, no hay curvas de altas Gs y de grandes velocidades. Lo que más exige este circuito es frenada, un 4/5 y sobre todo tracción, que es un 5/5, y luego lo que tenemos es un asfalto urbano. ¿Qué significa eso? Pues que es un asfalto que empieza el fin de semana muy sucio, según van rodando los coches se va limpiando, se va depositando goma. Es cierto que por la noche se abre la ciudad al tráfico y eso lo vuelve a ensuciar un pelín otra vez, pero en general a cada vuelta que pasa, a cada sesión que pasa, la pista es más rápida y por tanto, incluso a la hora de la clasificación, amarrarte esa última vuelta de Q3 pues tiene un sentido todavía más especial. Con todo eso puesto en la costelera, es decir, con los datos del año pasado, con los datos de Pirelli de este año, sabiendo las características del circuito, llega el momento de utilizar el ordenador y ver qué es la previsión de ritmos que tenemos para este fin de semana. ¿Cómo se nos ordenan los equipos en esta 17ª ronda del Campeonato del Mundo? A ver, lo que dice nuestro ordenador es que en un circuito como el de Azerbaiyán, con una punta del 4/5, una curva lenta del 5/5, curva rápida 3/5 y desgaste de 2/5, lo que tenemos es que McLaren, oh sorpresa, va a ser el mejor equipo, Ferrari segunda fuerza, Red Bull tercer equipo, cuidado si ha funcionado bien ese suelo de Monza que podríamos tener un sorpaso, cuarto Aston Martin, quinto Mercedes, Aston por delante de Mercedes, vuelve otra vez a importar la curva lenta, Racing Bulls sexto equipo, después Haas, Williams, Sauber y Alpine. Dejadme que yo haga aquí una pequeña corrección al ordenador, estoy de acuerdo con los datos, pero igual que Monza no iba a ser un circuito tan desastroso como pensábamos para Aston, yo aquí tengo un poco de miedo. Porque es un circuito donde necesitas una velocidad punta enorme al final de la recta, pero es un circuito donde la sección central, el segundo parcial, os lo voy a enseñar, es de pura velocidad lenta, es de pura curva lenta. Todo esto de aquí. ¿Qué significa eso? Lo de siempre. Compromiso. Y cuando tienes que encontrar compromiso, pues ahí el Aston Martin peca un poquito. Pero veremos qué es lo que pasa este fin de semana. En condiciones de seco, eso sí que os lo puedo avisar, chicos. No va a llover. La previsión... Vi ayer la previsión y ya daba... Ayer... lunes, martes para la gente que lo esté viendo en directo diferido y miércoles para la gente que lo esté viendo... O sea, el lunes para todo... Bueno, me he liado. La previsión el lunes. Me da igual si es martes o miércoles. Tendría que estudiarme más esto. Entonces, que vi la previsión el lunes y el lunes daba un pelín de lluvia para el domingo que se han convertido ya simplemente en nubes. Esto ya digo, chicos, es lo que marca el radar para este fin de semana. El domingo pues tenemos un poquito de nubosidad, pero veis que hay un menos del 10% o un 10% aproximadamente para la hora de la carrera en cuanto a previsión meteorológica, así que por tanto no vamos a tener una carrera en lluvia en Azerbaiyán. Tampoco ha ocurrido esto, salvo que me falla a mí la memoria.
Y tampoco se necesita. Yo creo que es un circuito que por las características que tiene va a dar bastante espectáculo. Y ahora queda pues la sección para los cafeteros. Como llega cada uno de los equipos a la, como digo, 17ª ronda de este campeonato del mundo de Fórmula 1. Entramos en el último tercio y se nos empieza a consumir esto ya. Poquito a poco se acerca más. Franco Colapinto, por ejemplo, en el equipo Alpine, último en el campeonato de constructores. Voy a volver a repetir, el último clasificado de constructores con más puntos de toda la historia de la Fórmula 1. Franco Colapinto, que llega a un gran premio de muy grato recuerdo para él. Fue octavo el año pasado, su mejor posición histórica en Fórmula 1. Dobles puntos de Williams, justo por detrás de su compañero de equipo Alexander Albon. Franco, que viene en tendencia positiva, en los últimos 3 grandes premios ha estado muy cerca de Gasly, por delante de él en 2 de ellos, de hecho. Y de clase interesantes, no tiene que ver con Colapinto esta vez, de Flavio Briatore, hablando un poco del futuro del equipo Renault. Ya sabéis que se fue por sorpresa durante el Gran Premio de Bélgica, si no me falla la memoria, Luca de Meo como CEO del grupo Renault. Luca de Meo, que era un grandísimo carrerista, que era alguien que resucitó la marca Alpine y que puso muchos huevos en la cesta de la Fórmula 1. Y ahora su sustituto, François Provost, que es el nuevo CEO de Renault, pues en palabras al menos de Flavio Briatore, que está barriendo para casa, va a seguir un poco esa tendencia también. Ha dicho Briatore, dice, el nuevo director general está muy entusiasmado con el programa de Fórmula 1. Renault quiere conseguir cosas y quiere seguir en la Fórmula 1. Dice Flavio también que están muy centrados en el coche del año que viene y que quizá están pagando ese peaje en el momento de ahora. Recordemos, Renault o Alpine, como se vaya a llamar esto el año que viene, que tendrá motores Mercedes. Haas, Oliver Behrmann, el hombre que veis aquí, el enemigo, el diablo, según la FIA, está a 2 puntos de una suspensión en la superlicencia. En fin, es lo que pasa con las superlicencias. Sería bastante gracioso, sería irónico incluso, yo creo, que Behrmann, que el año pasado pilotó en este Gran Premio de Azerbaiyán, sustituyendo a Kevin Magnussen, que fue sancionado con 1 punto en el Gran Premio de Italia por una colisión con Pierre Gasly, y por tanto cumplió los 12 puntos y tuvo un race ban. Sería bastante gracioso y bastante irónico que ahora Oliver Behrmann, un año después, tuviera en este Gran Premio una posible sanción que le impidiera competir en la próxima carrera, que sería Gran Premio de Singapur. Hay que tener cuidado, yo le voy a mandar el consejo de aquí a Oliver Behrmann, le voy a decir que tenga cuidado en los libres, con las banderas rojas. O sea, es bastante flipante porque lo de Behrmann no va por colisiones, no va por ser un piloto guarro, que yo creo que todos cuando te dicen Behrmann está a 2 puntos de que le suspendan la licencia, piensas, pero si este tío no está loco. No, pero no sabe leer las banderas rojas. Os hago recopilación de dónde ha perdido los puntos Behrmann y cuándo, ¿vale? Gran Premio de Brasil, que fue el 3 de noviembre del año pasado, 2 puntos por colisión con Franco Colapinto. Vale. Gran Premio de Mónaco de este año, 23 de mayo, 2 puntos por adelantar con banderas rojas en entrenamientos libres. Gran Premio de Gran Bretaña, en casa para él, 5 de julio de 2025, otros 4 puntos por chocar con banderas rojas en entrenamientos libres. Y luego Gran Premio de Italia, 7 de septiembre, es decir, hace un par de semanitas, los 2 puntos extra que se le acumulan por la colisión con Carlos Sainz. Pero si echamos la vista atrás, de los 10 puntos que tiene acumulados Behrmann, 6 de ellos es por saltarse banderas rojas. Entonces, Oliver, yo, por si acaso, si sale una bandera roja, pit limiter, o paras el coche y dices, no, se me ha roto, y te vas corriendo y te escondes debajo de una piedra así tapado, porque son el gran enemigo. Espero que no se pierda una carrera el pobre Behrmann, que ya digo, está bastante abultado el carné en cuanto a sanciones, para lo que hemos visto de él en pista, pero así funciona la federación y así funciona la superlicencia. Y saltarse una bandera roja, pues es también una infracción. Sauber, ya lo hemos contado durante estos últimos programas, pero creo que es una cosa importante. Van a tener 2 refuerzos importantes ya cuando se llamen Audi para el año que viene, porque se han hecho con 2 pesos pesados de Ferrari en motores. Ya sabéis, Wolf Zimmermann y Lars Schmidt, que son ingenieros clave del área de motor de Ferrari, se van a Audi, emigran a Alemania a partir del año que viene. Zimmermann ha estado desde 2014 en el equipo, llegó de Mercedes a petición expresa de Mattia Binotto, era el líder del proyecto del motor del 2026. Y se va a su mano derecha Lars Schmidt, que también está considerado un tío bastante genio en cuanto a refrigeración de motores. Pues todo eso ahora mismo es lo que están empezando a perder en el equipo Ferrari. En cuanto a Hülkenberg, tuvo problemas hidráulicos en el último Gran Premio de Italia. La unidad de potencia, os podemos decir, en este Gran Premio de Azerbaiyán debería de estar ok porque se paró precisamente por el problema hidráulico para salvar la unidad de potencia. Era motor nuevo, así que si no se le ha dado un solo kilómetro de carrera, tendría que tener un extra quizá de potencia en este Gran Premio, si se han solucionado los problemas hidráulicos, que entendemos que sí.
Y Gaby Bortoleto, nada, que llega a Azerbaiyán, soberbio, mantiene su racha. Desde el Gran Premio de España en junio ha puntuado Gabriel Bortoleto en 4 ocasiones. Y el equipo Sauber ha puntuado en todas las carreras, menos en Zandvoort, 7 de las últimas 8 carreras. Es espectacular, sinceramente, la ronda de puntos que está teniendo Sauber, que con Gabriel Bortoleto, también ayudado por el abandono de Fernando Alonso en el Gran Premio de Italia, pues pudo sumar puntos importantes. Racing Bulls, a ver, info de Automotor Un Sport, ¿vale? Juego de las sillas en el equipo B de Red Bull. En Alemania dan por hecho ya cuál va a ser la alineación del año que viene, salvo una incógnita que nos queda a todos por resolver, pero las fichas estaban claras y ahora están cayendo por su propio peso. Lo que dicen desde Automotor Un Sport, desde Alemania, insisto, es que Arvid Lindblad, que ya ha cumplido este año con la superlicencia, ya tiene los 40 puntos, creo que de hecho tiene 48, y ha participado en entrenamientos libres, es elegible para Fórmula 1, y Amos dice que la decisión está tomada. Lindblad subirá el año que viene al equipo Racing Bulls. Ahora mismo Lindblad es 7º en el campeonato de Fórmula 2. Lo que dicen también desde Alemania es que Hadjar será promocionado a Red Bull en detrimento de Yuki Tsunoda, por tanto, con la confirmación de Verstappen y ahora estos rumores que apuntan a que Hadjar estará el año que viene en el equipo A, pues tenemos a Hadjar y a Verstappen como la dupla de Red Bull en 2026. Y evidentemente lo que tenemos pues es a 3 de los 4 pilotos ya en su sitio, es decir, Verstappen, Hadjar en la equipación A, en Red Bull, y luego Arvid Lindblad en el equipo B, Racing Bulls. ¿Qué es lo que pasa? Que nos queda el tercer asiento, efectivamente, o el cuarto asiento, ¿no? Mejor dicho, el último asiento del equipo Racing Bulls. Un mismo lo que dicen desde Automotor Un Sport es que hay pugna entre Liam Lawson y Yuki Tsunoda para quedarse ese asiento. Que ninguno de los dos, y esto es cierto, está haciendo grandísimos méritos para merecerlo, más allá de que Lawson pues está batiendo ahora un poquito con cierta frecuencia a Hadjar, pero Lawson lo probó en el equipo A, no funcionó, quedarlo en el equipo B, veremos. Yuki Tsunoda lo ha probado en el equipo A, no está funcionando, lo bajarán al equipo B, pues veremos. Lo que ocurre es que Yuki tiene un poquito más de apoyo, según dicen desde Alemania, de Laurent Mekies, del jefe del equipo de Red Bull, que ha encontrado un poquito la forma de motivarle ahora cuando está en Red Bull, y eso podría jugar a favor del piloto japonés. Lo malo para él, que Honda se desvincula por completo de la familia Red Bull y se va a Aston Martin. Y ya dijo Honda en su momento que pues los pilotos que estén bajo el paraguas de la marca nipona tendrán que aprender a volar solos. Y yo aquí quiero hacer un inciso y quiero meter un tercer nombre en este pool de pilotos que pueden ir a Racing Bulls y mencionar a Pepe Martí. Yo todavía no descarto a Pepe para estar en Fórmula 1 el año que viene. La vía más fácil, la única, es evidentemente la superlicencia, y para eso lo más fácil es que Pepe haga cuarto o mejor en Fórmula 2 este año. Ahora mismo Pepe está sexto en el campeonato, a 25 puntos de la cuarta posición, a 32 de la tercera, a 41 de la segunda y a 62 del liderato de Leo Fornaroli. Si Pepe termina cuarto en el campeonato, acumularía un total de 45 puntos en la superlicencia, si a mí no me fallan las cuentas, y por tanto sería elegible para la Fórmula 1. Y yo creo, sinceramente, que si Pepe consigue la superlicencia, Pepe tendría que estar el año que viene en Fórmula 1, porque, a ver, si subes a Lindblad, que si Pepe hace superlicencia, si consigue los puntos Pepe, con toda seguridad va a terminar por delante de Lindblad en el campeonato. Entonces, si subes a Arvid Lindblad, ¿por qué no subes a Pepe? Y segundo, ¿de qué te sirve tener a Yuki Tsunoda, lo que sería ya creo que un sexto año en la familia Red Bull, o no sé si séptimo incluso? ¿Y de qué te sirve tener a Liam Lawson cuando esto es una academia? Has probado los dos, no han funcionado en Red Bull y ya son caballos de vuelta, ya sinceramente, pues no sé cuánto más pueden aportar. Si es una academia de verdad y tiene que formar a jóvenes pilotos, si Pepe consigue la superlicencia, que digo ya, está en capacidad perfectamente de conseguir la superlicencia, creo que a Red Bull no le quedarían más narices que subirlo, porque tendría todo el sentido del mundo, demostrado primero en pista y segundo por cómo funciona la academia del equipo Red Bull. Pero los caminos del señor Marco a veces son inescrutables y cuando se enamora mucho de un piloto, pues a veces eso tiene consecuencias. Aston Martin, tenemos resolución del misterio. Tenemos resolución del misterio de qué ocurrió con la suspensión de Fernando Alonso en el Gran Premio de Italia en Monza. Y a muchos de vosotros, o espero que no a muchos, pero a algunos de vosotros quizá os decepcionará escuchar que no fue un error del asturiano, que pisó demasiado un piano y rompió la suspensión. Fue suciedad, fue la gravilla, fue una piedra que alguien lanzó en este mismo momento. Lando Norris tiró una piedra a la suspensión del coche de Fernando Alonso y el equipo Aston Martin ha confirmado, de hecho en esta foto de aquí,
Tendría que ampliar un poquito más y tendría que hacer un poquito de juego con Photoshop, pero se ve el golpe en uno de los triángulos, justo en este triángulo de aquí, en este tensor de la suspensión push rod del coche de Fernando Alonso. El equipo Aston Martin ha confirmado que una piedra dio un golpe en la suspensión y el brazo, por la conducción, acabó por ceder finalmente. Dice el equipo puede confirmar que algo de grava golpeó el coche de Fernando en la primera vuelta de carrera en varias áreas, incluyendo la suspensión, que se vio comprometida. El equipo no era consciente del daño y el pequeño nivel de carga constante terminó desencadenando la avería. No se registró daño estructural y no hubo un daño infligido por el piloto como se especuló. Así que queda claro, Fernando Alonso, por si se necesitaba alguna explicación, no se cargó en la suspensión conduciendo en Monza, sino que fue un golpe de una piedra, que ya te digo yo también. Fijaos lo pequeñito que es este triángulo de suspensión, este brazo de aquí, es este tirante el que quedó magullado. Que justo una piedra vaya a dar ¡pum! En ese mismo lugar. Pues, ¿qué queréis que os diga? A mí me parece que sigue siendo mala suerte. Hablando un poquito de mala suerte, y a riesgo de gafar a Fernando, Dios me libre, para este gran premio, sí que hay una estadística interesante y es que Fernando lo suele hacer muy bien aquí en Azerbaiyán. A ver, salvo los años en los que no compitió porque estuvo fuera de la Fórmula 1 y el 16 en el que tuvo un abandono mecánico, Alonso siempre ha terminado en los puntos en Bakú. 2017 remonta de la 19ª a la 9ª posición, en el 18 pasa de la 12ª a la 7ª, en el 21 de la 8ª a la 6ª, en el 22 de la 10ª a la 7ª, en el 23, perdón, ojalá fuera el año pasado, en el 23 de la 6ª a la 4ª posición y el año pasado de la 7ª a la 6ª plaza. Así que a ver cómo se arregla para los nuestros la maldición del domingo que asola a Fernando y que asola también a Carlos Sainz. Primero, la información más prioritaria en cuanto a Williams, y es que lo que os hemos comentado aquí en otros directos y en nuestras redes sociales, canales de Twitch, etcétera, etcétera, que se le ha revocado la sanción a Carlos Sainz del Gran Premio de los Países Bajos. Por razones obvias, evidentemente, no se le puede devolver a Carlos la penalización de tiempo que tuvo en el Gran Premio, por razones obvias, pero lo que sí que ha hecho la FIA es quitarle los 2 puntos de sanción en la superlicencia que se le concedieron por el toque contra Liam Lawson en el Gran Premio de los Países Bajos. A ver, ¿qué justificación ha encontrado la FIA después de los datos que aportó el equipo Williams? Williams trajo una cámara trasera que no estuvo a disposición de la FIA en el momento de juzgar, una cámara 360 y además el testimonio del piloto, aunque este último no lo consideraron un dato relevante para la investigación. Pero básicamente la FIA se ha desdicho y ahora con las nuevas pruebas que ha aportado Williams, lo que justifican es que las cámaras revelan que Lawson tuvo un trayazo en mitad de la curva y eso provocó la colisión con Carlos. Carlos no pudo nada hacer por evitar ese golpe y aunque él estuviera por detrás, antes del ápice, con el eje delantero para adelantar por el exterior, en fin, la tontería esta de regla, que Liam Lawson pierde el control del coche, eso hace que su coche se vaya contra el de Carlos y ahí Carlos no tiene culpa ninguna. La sanción se la comió, los daños también, pero al menos los 2 puntos de la superlicencia se revocan y ahora hay que ver qué ocurre de cara a este Gran Premio, si cambia la forma de regular y legislar cómo se tiene que adelantar en un circuito donde, en fin, no habrá tampoco demasiadas oportunidades que pongan en compromiso a la FIA porque serán adelantamientos en recta con DRS. Vale, eso en cuanto a la sanción. Luego ha habido también algunas palabras interesantes de Carlos durante esta semana previa a Azerbaiyán, ahora mismo diciendo que, bueno, que devolver a Williams a la senda de la victoria es un proyecto de vida para él. Cito textualmente a Carlos: siempre le digo a James que es mi proyecto de vida, quiero que pase. Ha comentado Carlos que él está ahora muy comprometido en el corto plazo para trabajar hacia el futuro, es decir, que no está dedicándose a sacar lo máximo posible del 2025, sino que mira a 6 meses en adelanto. Cito textualmente al piloto: mi enfoque está siendo siempre de unos 6 meses en adelante, porque ahí es donde el piloto puede tener una influencia. Lo que está haciendo Carlos es pues cambiar flujos de trabajo y comunicación de departamentos. Descubrió un fallo de correlación al principio de año entre el simulador y la pista y ha dado nuevos tips de cómo utilizar el simulador mejor, que dicen desde Williams eso está ayudando al equipo también a los resultados que han encontrado. Se está dejando las narices Carlos, básicamente. Albon también, evidentemente todo el mundo está trabajando. Lo que dicen fuentes muy internas es que la cosa no parece que avance demasiado rápido, pero 2026 dirá la verdad. Veremos qué pasa en este Gran Premio, donde, repito, el año pasado, con Franco Colapinto y Alex Albon consiguieron dobles puntos, 7ª y 8ª posición.
Equipo Red Bull. A ver, la gran noticia del finde, yo me he enamorado todavía más de Max Verstappen, si es que era posible. Quiero mucho a este tío, es un carrerista puro. Y Max Verstappen, pues ya sabéis, estuvo este fin de semana en el Nordschleife, ya tiene la licencia A, ya le permiten correr con los coches de máxima potencia, así que con toda probabilidad el fin de semana siguiente a Azerbaiyán estará con un Ferrari 296 GT3 para competir en una prueba del NLS, de las carreras que se hacen en el Nordschleife. Y además de todo eso, este tío ha apuntado, y yo creo que acabará pasando, correrá las 24 horas del Nordschleife, no sé si con otro Ferrari o un 911 GT3 RS, lo que sea, pero que Verstappen ya ha dicho que le ha molado mucho el Nordschleife y que va a correr allí más veces, y a mí simplemente me encanta. Eso en cuanto a la parte extradeportiva de Fórmula 1. Ahora la parte de Fórmula 1 y... una mínima fumada. Me vais a permitir una mínima fumada en esta guía, ¿vale? ¿Y si sí? Os pregunto yo. ¿Y si sí? ¿Y si Verstappen, después de ganar en Monza, se mete otra vez en carrera para el campeonato del mundo? Este porro no sube, 30 segundos después Jorge dice esto. A ver, complicado. Muy complicado. Los puntos son los siguientes, estas son las matemáticas. Ahora mismo hay 94 puntos entre Verstappen y Piastri, ¿vale? Quedan 222 puntos en juego con sprints. Si dividimos 224 entre 94, Verstappen le tendría que sacar 2,38 puntos por carrera a Oscar Piastri para ganar este campeonato. Le valdría con ganar todas las carreras y que Oscar fuera segundo. Si eso ocurriera, si por lo que fuera ahora Verstappen se pusiera en modo Dios y ganara todas las carreras de aquí a final de año y Piastri terminara segundo, contando con sprints, Max podría ser campeón del mundo. Evidentemente es muy complicado que esto ocurra y yo no creo que esto pueda llegar a ocurrir. A partir de ahí, Helmut Marko dice que ve todo posible, pero también dice que el Mundial está descartado. Palabras de Helmut Marko a Servus TV, a la televisión austríaca. Dice: creo que con la velocidad que hemos demostrado, esto post-Monza, con suerte podremos competir por méritos propios en casi cualquier circuito. Singapur será especial porque es la única carrera en la que no hemos ganado, pero quizá nos funcione allí también. Es muy interesante que ahora en Red Bull, como han ganado y parece que vuelven a la senda competitiva, veremos un poquito y tengamos paciencia. Yo no lo tengo tan claro, ahora hablando ya en serio. No sé si es un renacimiento, como dice Helmut Marko, que ha sufrido el equipo Red Bull. Pero están aprovechando, y lo tienen que hacer, ¿no? Porque así funcionan las cosas en las grandes empresas. Están aprovechando para sacar músculo de su decisión. Y ahora dice Helmut Marko que no, que evidentemente ha sido un grandísimo acierto y una grandísima idea echar a Christian Horner, que era, pues, político en el fondo, y meter a un tío como Loren Mekies como director del equipo, porque es un ingeniero que sabe hacer que las cosas funcionen, bla bla bla. Dice Marko, la diferencia es que ahora tenemos otra preparación. Loren es un ingeniero excelente, así que nos centramos más en mezclar lo que nos dicen las herramientas de simulación con la experiencia de Max y nuestros ingenieros, hacer el coche predecible y conducible. Y cierra, que a mí me parece el titular de toda la intervención, es un renacimiento. La palabra que utiliza Helmut Marko para describir el momento de Red Bull es renacimiento. Yo sigo siendo todavía cauto. Pero cuidado con Verstappen, que no ganará el campeonato, yo creo, pero podría ser juez interesante a vista de que se han autoinmolado los señores de este equipo, Mercedes. Completamente perdidos. Ha hablado Russell de contratos. No ha hablado Russell de otras cosas, de presidente de la GPDA, y ha dicho que después de Monza y después de Zandvoort, pues vuelve a insistir otra vez en su idea de pedir un panel de comisarios fijos para tener un poquito más de consistencia en las decisiones. O sea, os pongo un ejemplo. El cuestionario está mal, el examen está mal, pero si al menos es el mismo profesor el que corrige el examen durante todo el año, pues sabemos cómo corrige este tío y nos adaptamos. Si el examen es una mierda y encima está mal redactado y las preguntas no tienen lógica y encima en cada uno de los exámenes me lo corrige un profesor diferente, pues apaga y vámonos. Es un poquito lo que dice Russell, que si tuviéramos un panel de comisarios, la gente no estaría feliz, porque nunca van a estar feliz, pero al menos tendríamos consistencia en las decisiones que se toman. Por otro lado, ahora sí, contratos. 17ª carrera del año, Gran Premio de Azerbaiyán, Antonelli y Russell, que llegan todavía sin la renovación. Russell está cuarto del campeonato con 194 puntos. No se le puede exigir mucho más. De hecho, nada más yo creo a Russell, que ha hecho un año espectacular cuando ha tenido las herramientas. Antonelli octavo con 66 puntos. Sí se le puede exigir mucho más, evidentemente. Y además ya se ha comido el primer palo de Toto Wolff. Decepcionante, dijo Torten. ¿Era Torten? Sí. Torten, creo el nombre de Toto Wolff. Decepcionante, ha dicho como sea el austriaco del fin de semana en casa de su pupilo, Andrea Kimi Antonelli.
Ferrari, esto es como una historia bíblica, es como una historia bíblica esto, lo de Ferrari. Es caos, éxodo y humo para 2026, típico de Ferrari y típico de Maranello. A ver, se ve más cerca de McLaren, ha dicho Frédéric Vasseur después del Gran Premio de Monza, pero empiezan a tirar la toalla para una victoria. Realísticamente hablando, yo creo que las oportunidades que le quedan a Ferrari son Singapur y Abu Dhabi por el tema de la curva lenta, pero ahí en Abu Dhabi depende un poco de lo que haga McLaren, si están jugándose el título y le meten 40 caballos más al coche o no se cortan como se están cortando ahora. Dice Frédéric Vasseur que de aquí a final de año, hombre, ¿por qué no esperar un podio de Hamilton? Un podio, no menciona victoria en ningún momento. Y sobre 2026, por lo que ya os hemos contado en estos canales de Twitch y de YouTube, que hay rotación en el área de motores. La prensa italiana, por cierto, además de esas rotaciones, pega otro de estos titulares que no sabes si te da miedo o te da ilusión, depende de cómo de ferrarista y cómo de baqueteado tengas tu corazón de Maranello, pero dicen que el año que viene el motor de Ferrari será un motor extremo, con nuevos materiales y nuevas técnicas de construcción que van a permitir asegurar una mayor tolerancia a la temperatura. ¿Qué significa eso? Pues que tendrán que reducir las necesidades de refrigeración del motor. ¿Qué significa eso? Que entonces los refrigeradores del coche, los radiadores serán un poquito más pequeños. ¿Qué significa eso? Que ahorras peso y que también aerodinámicamente ahorras espacio, puedes hacer unos pontones más pequeñicos y con la forma que tú quieras para mejorar la aerodinámica del coche. Hasta ahí perfecto. ¿Qué significa eso también? Bueno, pues que el motor si antes rodaba a 100, ahora tiene que rodar a 140 sin problemas. Miedo. Hay un riesgo claro, evidentemente, con el tema de temperaturas. Pero dice John Elkann que el objetivo es ganar el título de 2026. Y, señoras y señores, esto es Ferrari, enfermería o puerta grande. Entonces, podremos ver el año que viene el octavo título de Hamilton o el primero de Leclerc. O podemos ver que a mitad de temporada los dos deciden irse porque ese coche se ha convertido en una barbacoa. Color rojo, sí, pero rojo fuego, no rojo Italia. Y cerramos con McLaren, porque sorprendentemente Ferrari era el penúltimo en esta lista. Pese a todo, siguen aún segundos de constructores. Es increíble cómo lo hacen. McLaren, Ferrari, como digo, sigue segundo de constructores y ahí se va a quedar la cosa porque McLaren ya este fin de semana puede asegurarse el título de campeón del equipo de equipos de 2025. Las matemáticas son muy simples y por eso, disclaimer, yo os pido que no os enfadéis demasiado esta carrera si veis que la cosa va bastante tranquila con McLaren, porque de verdad es que con un doblete ahora digo las combinaciones, pero es que con un doblete lo tendrían. Entonces van a asegurar el doblete este fin de semana. No va a haber tonterías entre Norris y Piastri y no va a haber tonterías entre que una parada lenta, parada rápida y tal. Yo creo que McLaren este fin de va a ir a asegurar simplemente y a partir de ahí espero que les dejen competir. McLaren, lo dicho, ¿puede ser campeón de constructores en Bakú? Sí. Hacen un 1-2, automáticamente son campeones. Hacen un 1-3, automáticamente son campeones. No pierden 9 puntos con Ferrari, 12 con Mercedes o 33 con el equipo Red Bull, son campeones de constructores. Pero básicamente, haceos a la idea. Si uno de los dos McLaren gana y el otro termina en el podio, sea segundo o tercero, McLaren será campeona de constructores y por tanto, cuando lo hagan, porque no es una cuestión de sí, es una cuestión de cuándo, se convertirán en el segundo equipo de la historia con más títulos, un total de 10. Desharían el empate histórico que hay con Williams y solamente les quedaría Ferrari por delante con 16 puntos. Y esto a mí me ha generado una fumada absolutamente histórica, la segunda de esta guía, saquen cuenta, porque he pensado, vale, ahora mismo McLaren va a tener 10 títulos de constructores, Ferrari tiene 16, en el año que viene entramos en cambio de reglamento, que suele ser la opción en la que un equipo encuentra algo y aumenta el ciclo de dominio durante 4 o 5 años. Este reglamento nuevo llegará seguramente al 2029-2030 más o menos, es decir, 26, 27, 28, 29, 30, 5 temporadas al máximo, es decir, mi fumada es que por muy mal que lo haga Ferrari y por muy bien que lo haga McLaren, del nuevo cambio de reglamento que ni hemos estrenado todavía, Ferrari saldrá todavía como el equipo con más títulos de la historia de la Fórmula 1, aunque en el peor de los casos podrían ser 15 contra 16. Perdón, cierro ya paréntesis, se me ocurrió ayer la reflexión y digo, se lo tengo que contar a esta gente. McLaren, ya digo, dio el cante con las órdenes de equipo en el Gran Premio de Italia. Yo creo que aquí van a amarrar un poquito más, porque ya digo, el campeonato de constructores es muy posible. Y a partir de ahí, pues nos quedan las dudas, qué es lo que va a ocurrir una vez que lo ganen. Contador a cero, libertad absoluta, le deben algo a Oscar Piastri, pues es una cosa que tendremos que resolver en este Gran Premio de Azerbaiyán, señoras y señores, que cae este fin de semana, ojo, con algunos
cambios horarios. Siempre pasa cuando venimos a Bakú, así que no está de menos recordarlo. Estos van a ser los horarios con los que estaremos en Azerbaiyán. Libres 1, a partir de las 10:30, 10:15 en directo en estos canales de Twitch y de YouTube con nuestra previa. Libres 2, a partir de las 2 de la tarde, a la 1:45 estaremos en directo. Libres 3, de nuevo a las 10:30, 10:15 en directo. La clasificación a partir de las 2 de la tarde, 13:30 en directo la previa en los canales de Twitch y de YouTube de soymotor.com. Y la carrera un par de horitas antes de lo habitual, a la 1 del mediodía arranca la carrera, lo que significa que a las 12 estaremos en directo con nuestra previa en los canales de Twitch y de YouTube de soymotor.com para vivir el Gran Premio de Azerbaiyán, 17ª ronda del Campeonato del Mundo de Fórmula 1, primer match ball de McLaren para convertirse en campeón de constructores.